la comunidad. Entonces el saludo es con amor. El amor es el sentimiento sanador por excelencia para todo. Cada detallito de la vida, amor. Cada actividad, amor. Y si todos actuáramos así con amor, ¿se imaginan ustedes cómo sería la cosecha? Estamos transmitiendo para todo el mundo, desde esta esquina del Pacífico, a través de nuestra plataforma de internet de Encali. 30 megas de fibra óptica que nos sirven para estar de manera sostenible, tranquila, nítida, clara, para los 5 continentes. De manera que, bienvenidos. Hoy nuestro primer tema es salud y la salud de los niños. ¿Cómo les parece la ternura y el compromiso que tenemos? Y hemos invitado a quien precisamente nos va a hablar de ello, pero que le adornan unas cualidades como profesional y como ser humano. Fantástico eso. Cuando uno presenta una persona que tiene que ver con la salud, qué bueno decir, es un gran profesional, pero a la vez una gran persona. Ella es Mayra Patricia Sánchez Pérez, especialista en gastroenterología y nutrición pediátrica, Universidad Autónoma de México, magíster en epidemiología de la Universidad del Valle, Centro Médico Imanaco. Doctora Mayra, bienvenida. Bienvenida, muchas gracias. ¿Cómo ha estado? Jairo, gracias, muy amable, gracias. Bueno, gracias por tu invitación. con mucho gusto, un placer. Bueno, vamos a valernos de los tips que precisamente nos envió usted ayer. Comenzamos por hablar qué es estreñimiento en un niño. Y perdón, para contextualizar, se me ocurre preguntar esto. Cuando hablamos de especialista en pediatría, ¿de qué año a qué año va la pediatría? ¿De qué edad? Desde los 0 ¿Desde los 0? hasta los 18 años. No puede ser, hasta los 18. Sí, en algunas instituciones los atienden hasta los 14 años, pero la edad pediátrica es hasta los 18 años. Hasta los 18. Bueno, ¿por qué es tan frecuente el estreñimiento en los niños? ¿Qué hay que hacer? Bueno, primero te define estreñimiento, ¿no? El estreñimiento pues es la disminución del número de evacuaciones normales para la edad de una persona. En el caso de pediatría pues uno lo diferencia si es en niños menores de 1 año o después de los 2 años hasta los 6 años y ya en la etapa adolescente. Entonces es disminución del número de evacuaciones que son dos evacuaciones en una semana, haces menos de esas 2 evacuaciones y en la última semana eso se te manifiesta o en el último mes de la consulta que va el paciente hacia el consultorio. Entonces las evacuaciones se vuelven endurecidas, muchas veces por un criterio de unos expertos que ya se han reunido, primero se reunieron en adultos y ahora se traspoló a niños. Además de que se te disminuya la cantidad en la semana, también que sea unas heces voluminosas que obstruyan incluso el inodoro o los sanitarios, porque tienes público de otros lugares, o que en algún momento de su vida hayan tenido un evento donde haya incontinencia, o sea, se les salen las evacuaciones o manchan la ropa interior. Ya en un niño, por ejemplo, cuando cumplen los 4 años, que ya controlan los esfínteres, que ya aprendieron a ir al baño, esos son los criterios básicos para decir esto es un estreñimiento. Entonces, la segunda pregunta que me hiciste, que es ¿cuáles son las causas? Muchas veces son los hábitos alimentarios, es lo básico, la falta de educación para poder introducir de manera adecuada alimentación balanceada y que no sea astringente en la población. Por ejemplo, si tienes un niño está lactado exclusivamente y vamos a introducir alimentos, entonces idealmente la lactancia debería darse por 6 meses continua, exclusivamente, pero muchas veces porque las mamás trabajan,
tal vez no produce mucho lactancia dentro de su seno, entonces el pediatra o ellos mismos, la vecina, empiezan a decirle, dale tal fórmula, y allí empieza a hacer la alteración de la motilidad, de la movilización del intestino, y empiezan a tener las evacuaciones muy duras. Hay cosas muy interesantes, doctora, además que nos gusta siempre que tratamos cualquier tema, y más este de salud, ser muy puntuales y educar, dar de una vez un mensaje de educación a la comunidad que nos está viendo. Pero ahora hay una gran posibilidad para que las madres que están en gestación o en embarazo puedan hacer su pausa tranquilamente para que puedan estar en contacto con su hijo. A ver, necesariamente la lactancia, es decir, dar de amamantar, que es lindo decir eso, amamantar a su hijo, eh, debe ser, debe ser mínimo 6 meses o es más. Pues exclusivamente, sin introducir nada, 6 meses es lo que es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. A partir de ahí se pueden dar ya otros alimentos, y eso guiado por el pediatra o el gastroenterólogo pediatra que esté tratando al paciente. Muy bien, este es como la introducción. Vamos a develar algunos detalles con la doctora Mayra Patricia Sánchez aquí en la sala de Jairo. Ya regresamos. Doctora Mayra, eh, ¿qué tanto el proceso de gestación, de embarazo, es importante para que la madre dé un buen alumbramiento? Cuando digo de un buen alumbramiento me refiero a que haya un niño sano. Pues es una pregunta muy importante la que haces, porque hay un gran porcentaje de pacientes gestantes cuyos niños nacen por cesárea. Entonces, idealmente el parto debería ser parto natural o vaginal. Hay algunas indicaciones estrictas para que sea un parto por cesárea, pero esto va a implicar que la microbiota, o sea, en el intestino tenemos bacterias sanas, si están en equilibrio, nos ayudan a tener una buena salud digestiva, por así decirlo. Si usted nace por cesárea, entonces la flora con la cual se coloniza el bebé es diferente a al niño que nace por parto vaginal. Hay más riesgos en lo segundo. Hay más riesgos en las Las cesáreas. cesáreas en lo Sí, segundo. si usted tiene antecedentes de alergia, el niño tiene tendencia a ser alérgico si nace por cesárea. Si es un niño a la cual le quieres hacer prevención de eso, idealmente es que nazca por parto vaginal. Te nombro esto Pero, porque a veces esa puede ser una causa también de estreñimiento. ¿cómo así? Si un niño se vuelve alérgico porque tomamos decisiones inadecuadas en el momento del parto y cambiamos la microbiota intestinal, entonces la motilidad intestinal cambia, y es un niño que puede manifestar estreñimiento como indicio de comienzos de una alergia. Ajá. ¿Por qué hoy me parece a mí? Usted tendrá más claridad sobre la respuesta. ¿La mujer prefiere la cesárea? Ok. Lo que se percibe en el consultorio cuando uno hace la entrevista de antecedentes personales, a veces las mujeres deciden hacer cesárea porque le tienen miedo al dolor que causa la contracción uterina, pero si se les hace una buena orientación
antes de que hagan el parto y de verdad se pueda lograr que ellas asimilen el beneficio que es que nazcan por parto vaginal, de seguro que esa tendencia a escoger la cesárea como algo de facilidad podría cambiar, pero eso está en el gremio médico, pues la responsabilidad, sobre todo ginecólogos. Ujú. Es muy alta la tasa, los síntomas en patologías gastrointestinales, pues pediátricas. Realmente Sí. sí. No solo estreñimiento, reflujo, alergias, cólicos infantiles, dolor abdominal funcional o crónico, depende cómo uno lo clasifique en el examen físico o en la entrevista, es bastante frecuente. Sobre todo en estas sociedades que estamos ahorita llenos de estrés, los papás todos trabajan, el cuidador es diferente a los padres, entonces creo que eso influye muchísimo. Ujú. Y así como hay esa tasa alta, ¿hay también las posibilidades de sacarlos adelante o hay algunas patologías que pueden ser complejas y llevarlos de pronto hasta la muerte? Bueno, uno nunca en pediatría quiere como nombrar esa parte. La muerte no, No, que pues desaparezca, de claro. verdad no le Sí. gusta a uno, pero sí hay patologías que son complejas en gastroenterología, como enfermedades inflamatorias intestinales, que pues con nosotros en Colombia no es que sea de prevalencia alta, pero ya está, digamos, lo estamos pesquisando más, buscando más, y de esa manera la prevalencia ha ido como aumentando por ciudades. En todo Colombia ya se ha hecho como una estadística para saber cómo estamos en esa enfermedad inflamatoria intestinal, que la hay mucho más en Europa. ¿Y la razón? La razón es lo mismo, ¿no? La diferencia de la alimentación, cómo nace el paciente, predisposición genética. Si uno tiene de pronto que nace con herencias europeas, entonces muchos tienen esa tendencia, pero afortunadamente son pocos, pero los estamos buscando porque la población, digamos, ha migrado y uno tiene que tener conocimiento de entidades que son prevalentes en otros lugares que ya aquí están aumentando. Doc- Esa es una de las patologías que uno le preocuparía mucho. ah, Y sobre todo, y aquí en Latinoamérica, pues desnutrición, obesidad. estábamos pensando en lo mismo, digo, obesidad, le iba a preguntar, si, ¿qué ocurre? Una madre gestante es obesa, ¿el niño está predispuesto a nacer obeso? Allí te vuelvo a retornar a lo que te dije de cuando nacen por parto vaginal. Ya está descrito que si las mamás o las mujeres se embarazan obesas, tienen una microbiota intestinal o las bacterias intestinales que siempre tenemos diferentes. Y eso hace la tendencia a que los niños también nazcan con problemas a futuro de lo mismo. Ella es nuestra invitada hoy, la pediatra gastroenteróloga y también de nutrición pediátrica, Mayra Patricia Sánchez, en la sala de Jairo. Cualquier inquietud la pueden aprovechar ahora. Ustedes nos escriben, nos pueden dar un me gusta o comentario o notificación de una vez. Y también los invitamos a la página web www.jairoaristizabalosa.com. Ya regresamos. Doctora, estábamos aquí conversando acerca de los criterios de Roma. Yo dije, bueno, ¿y por qué saltamos? ¿Por qué tiene que ver Roma aquí en todo lo que estamos hablando? ¿De qué se trata? Y ya estamos en el cuarto criterio. Sí, es que la primera vez que se reunieron unos expertos gastroenterólogos fue en Roma, en el año 96. Ya. Pues porque había una serie de entidades que querían agrupar
que eran más hacia lo funcional, entonces querían, digamos, dar unos criterios para que cuando la población llegara al médico, sea general, médico especialista o subespecialista, se tuvieran unos criterios claros para encasillar a un niño o a un adulto en determinadas patologías. Ajá. Ya en el Roma 4, eso salió en el 2016, hace 2 añitos. Sí. Se reunieron, hicieron unas modificaciones en algunos punticos, pero realmente casi es muy parecido al Roma 3. Doctora, ¿qué son evacuaciones enfurecidas? ¿Usted lo citó ahora o qué? Endurecidas. Ah, es que me pusieron aquí enfurecidas. Yo dije, uy, no, pero ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver eso? Ah, endurecidas. Endurecidas, como El piedra, bolo es piedra. como piedra, como Ajá. piedra. ¿Y por qué se produce eso? Bueno, el colon tiene la función de absorber líquidos. Ajá. Cuando el material fecal llega en forma líquida al colon, el colon absorbe ese líquido y ya vuelve la materia fecal como pues, consistente para que uno cuando evacúe sea una materia fecal formada. Cuando permanece demasiado tiempo en el colon, entonces ese mismo colon absorbe el resto del líquido que tiene la evacuación y se vuelve como una piedra. Entonces por eso se llama endurecida. Ajá. Y por supuesto eso causa, tanto en adultos como niños, pues disconfort, se retrasa el momento de hacer la evacuación de ese bolo fecal, cuesta mucho, duele. Hay niños que les tienen mucho miedo, porque por supuesto al hacer el paso por el área anal, entonces duele, puede fisurar, puede hacer sangrar. Entonces los niños a veces tienen actitudes de miedo y se retiene la evacuación por días. Entonces eso perpetúa pues el círculo vicioso del estreñimiento. Lo que hay que lograr es que ese bolo ya no sea así. Usted sabe que culturalmente nosotros estamos muy ligados a automedicarnos y sé que cuando nace un niño, las abuelas sobre todo Ah, sí. intervienen mucho y yo no sé qué tan buenos sean todos esos consejos o remedios caseros de antes frente a la, la- al estándar científico de hoy. Pues realmente, bueno, las abuelas yo siempre he dicho que son sabias, pero se quedaron en remedios de antes. Antes les estimulaban en el área perianal con una cebolla, o sea, usted va a escuchar eso todavía en los consultorios para como que, no sé, de esa manera como estimular de que el nene relajara un poquito el anito y hiciera popó. Pero realmente yo creo que cuando empieza el niño a tener estreñimiento es importante consultar al médico, porque uno no sabe si hay algunos signos de alarma, que no sea solamente un estreñimiento así común y corriente que resuelve con algunas indicaciones nuestras, o que haya que hacer algo diferente porque se está deteniendo el peso del niño, que porque sangró, que porque vomita y además se pone un abdomen bien distendido. Entonces, si eso sucede, esos son así como disparadores, banderas de alarma para que consulten. Entonces, ¿para qué esperar que haya alarma si tú fácilmente puedes ir al consultorio de tu pediatra de cabecera o si el pediatra lo sugiere ir al gastroenterólogo pediatra para que de verdad se dé una orientación y el niño pues mejore? Y si hay que hacer un diagnóstico de verdad de una patología orgánica, pues diagnosticarlo a tiempo y intervenir a tiempo. Doctora, usted es especialista también en nutrición. ¿Qué tanto tiene que ver la nutrición en los recién nacidos y ahí en adelante para una vida sana? Aparte del estreñimiento, Sí, no, aparte pues de eso. yo creo que la nutrición es básica para absolutamente todo. Si tú te alimentas bien, tú tienes una salud y que la muestras en la piel, la muestras en cómo está tu intestino, cómo toleras tú los alimentos. Entonces, si tú de verdad te alimentas bien, que eso es lo que tenemos problemas, ¿no? Porque generalmente estamos ya llegando cosas industrializadas, los niños prefieren comidas rápidas, a veces los restaurantes en los colegios pues dicen que se tiene nutricionista y al final de cuentas los niños o rechazan incluso almorzar en los colegios, no sé si por gustos o porque prefieren las cosas más rápidas. Entonces es indispensable que se nutra bien desde antes de nacer, o sea, la mamá antes de embarazarse, durante el embarazo y posterior al embarazo. Y de ahí la educación de los papás
hacia los niños y que podamos llegar a ser adultos saludables, pues es indispensable que sepamos comer bien. Doctora, es obvio que inmediatamente la criatura nace, se tiene que someter a un esquema de vacunación. Dentro de ese esquema de vacunación, ¿no hay algo que pueda ser un antídoto más adelante frente a infecciones o a problemas estomacales? Pues, perdóname, realmente yo creo que para el estreñimiento no, no, Bueno, no. pero aquí estamos Para, hablando... por ejemplo, para diarrea por rotavirus, Ah, existe la vacuna del rotavirus. Entonces, pues, si se hace antes de los 6 meses esa vacuna, pues, obviamente se disminuye la cantidad de niños que presentan rotavirus y pues son diarreas terribles que hasta pueden hacer peligrar la vida por la deshidratación severa que puede producir. Entonces, sí hay vacunas para esa por entidad. eso se aplica inmediatamente nace, o tiene que ser que el niño tenga No, no, no. y que sea detectado que tiene rotavirus. No, ya eso ya está en el plan obligatorio, o sea, Claro. plan de atención de vacunal, por así decirlo, se llama PAI, de inmunización, y ya eso está establecido, se tiene que colocar a los 2 meses, 4 meses y antes de los 6 meses la tercera dosis para evitar que se produzca pues la enfermedad como tal. Es preventiva. La doctora Mayra, pediatra, gastroenteróloga, nutrición en pediatría también, y además epidemióloga de la Universidad del Valle. Hoy en la sala de Jairo, ella está en el Centro Médico Imbanaco. Ya regresamos. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Bueno, estoy aquí mirando nuestro drive, los saludos, en fin, por acá. ¿Está arriba o abajo? Abajo. Pregunta. Pregunta una persona que está en un canal de las plataformas que tenemos, desde el canal de YouTube. Marta Lorena Daza G. Buen día. He sufrido con ese problema con mis hijos, a pesar de que he estado muy al tanto de ellos y de su dieta. Es para mí muy difícil mantenerlos bien, ya que es un problema congénito. ¿Usted me puede recomendar en esta situación, ya que sigo la dieta de la nutricionista, pero su mejoría no es permanente? Muchas gracias. Bueno, ahí habría que ver de verdad si está recibiendo los gramos de fibra adecuados para la edad de cada niño, específicamente. Pues, generalmente las nutricionistas pueden hacer un cálculo de eso en la nutrición. Si con solo la fibra eso no funciona, entonces uno tiene que, pues, obviamente, hacer toda la entrevista porque eso es parte fundamental para saber de verdad si son estreñimientos funcionales, o sea, no orgánicos. Y si ya no funciona con la dieta, hay que mirar si tienen actitudes de miedo, de retención, que tengamos que apoyarnos con un laxante oral, que para pediatría hay varios, depende de la edad, uno empieza a utilizarlos. Laxantes son ablandadores de la materia fecal. Doctora Mayra, ¿y cómo se puede advertir en un niño que tiene temor, que tiene miedo? Pues generalmente ellos o cruzan las piernas o Ah, empiezan a saltar, retienen, empiezan tratan a, de así retener. como a apretar el ano. Claro. Se esconden por allá en las esquinas, detrás de los muebles, se agachan. O sea, en el momento que ya tienen la sensación de evacuar, ellos hacen esas actitudes. Pero digo, para un recién nacido, y Pues, de semanitas apenas. pues ellos lo que hacen son irritabilidad, son muy llorones. Ahora, si un paciente, si un recién nacido antes del mes de vida tiene esos cambios tan rápidos de estreñimiento, hay que saber de verdad por qué sucede. Doctora, que siempre hemos estado hablando de un tiempo para acá sobre la cultura de la alimentación, de la nutrición. Usted tocaba el aspecto ahora de los colegios, en fin, y demás. Si hay forma de culturalmente poner al niño en cintura y de que tenga una muy buena nutrición desde temprana edad.
Que si hay forma, pues yo creo que los niños de ahora son supremamente inteligentes. Nada comparados con nosotros, nosotros comíamos muy sano porque pues, las cosas eran del campo, digamos que no había tanta cosa industrializada. Pero si uno empieza desde casa, que los papás también consuman los alimentos como nosotros hablamos de los cinco colores, que yo a veces les digo a los pacientes porque comen tan aburrido, todo pálido, arroz, papa, bueno, nada de colores, los colores los traen los vegetales. Entonces yo les digo, y es obligatorio decirlo a nosotros los pediatras y gastroenterólogos, decirles que son 3 frutas al día y son 2 verduras al día. Obligatoriamente no podemos fallar a ese número, porque si no estamos bajando la fibra y por supuesto si hay más harinas hay más riesgo de que haya estreñimiento. La otra cosa es que les encanta consumir cosas con leche, lácteos en cantidad, o yogures. A veces hay niños que se toman 1 litro de leche al día y eso no es lo adecuado. Entonces, todas esas cositas le va orientando a uno a los papás para poder hacer correcciones adecuadas, que parece que las estuvieran haciendo, pero a lo mejor no lo están cumpliendo como debe ser. La otra cosa también de lo alimentario, o sea, yo lo apartaría un poco y decirles a ellos, vamos, ojalá que cada que vayas a comer, puedas ir a sentarte al baño. Para el que se le haya olvidado, hoy no, mañana no hace evacuación, entonces hacer como la educación al intestino para que yo como, hago un reflejo gastrocólico, el estómago se mueve, el intestino se mueve y ya lo que está acá ocupando, ya lo que está restando se va. Entonces eso es una educación también que hay que hacer. ¿Qué es un gesto gastrocólico? No, reflejo gastrocólico. Sí. Usted come, llega la comida al estómago y de inmediatamente es como un comando, el intestino se mueve para que lo que ya esté allí para, digamos, no estar en nuestro organismo, evacuarlo, se dé las ganas de ir al baño, por así decirlo, que uno lo controla, que es la parte social. Pues uno no se está haciendo popó en todos lados, sino que lo controla y cuando a los niños estreñidos, ojalá que cuando suceda ese reflejo, que le dé las ganas de ir al baño, no la aguanten, que puedan ir, que si tienen un problema tan complejo, en el colegio incluso les den permiso para irse al baño en ese momento. Conocimiento, entonces, educación, una charla importante, pedagogía sobre los niños hoy, pediatría y nutrición, con la doctora Mayra Patricia Sánchez, hoy en la sala de Jairo, con un tinto de café Águila Roja, calidad certificada. Bueno, tengo aquí otras preguntas. ¿Los padres cómo deben manejar esta situación cuando hay un problema del niño en el estómago? ¿Cómo lo deben manejar? Cuando hay estreñimiento, por supuesto, consultar, porque a veces empiezan a seguir lo que dice la vecina y yo tengo estreñimiento y le dan medicamentos X y realmente no ven ninguna efectividad. A veces los médicos están de verdad sensibilizados porque pues, nos pueden llegar con una dosis pequeñita tomándolo durante 3 meses y el niño no resuelve el síntoma, pero resulta que hay que dar más dosis por el kilo de peso del paciente y entonces ese medicamento sí puede servir y la mamá cree que no sirvió. Entonces los papás sí deberían ir a un experto de esta entidad porque de verdad altera la vida, porque si usted tiene estreñimiento, sea un niño, sea un adulto, a veces es tan difícil porque constantemente andan con dolor abdominal, entonces consultan varias veces a las urgencias y resulta que es un estreñimiento que no nos hemos dado cuenta. Entonces siempre están haciéndoles enemas, lavados, pero la orientación tiene que ser integral, de verdad que tiene que ser integral. Ahora, si hay signos de alerta hay que mirar si hay antecedentes en la familia de algo raro, o sea, enfermedad celíaca, si hay hipotiroidismo, si hay alto consumo de lácteos que aumenta calcio o hipercalcemia, todas esas son causas que hay que buscar, que no solamente nos quedemos que es nutricional. Entonces hay algunas condiciones de patología hereditaria. Sí, claro, por supuesto. Hay algunas y por eso te hablé antes de las banderas de alerta. Por ejemplo, si un niño nace y no hace popó las primeras 24 horas, hay estudios que dicen hasta 48 horas, es lo normal que hagan el popó el recién nacido. Si eso pasa después de 72 horas o hasta más, esos pacientes tienen un problema de inervación en el intestino y probablemente tengan una enfermedad que se llama Hirschsprung.
que es falta de inervación allá en el colon, para que me entiendan. Entonces, eso ya es quirúrgico. ¿Ya? Si de pronto empezaron el estreñimiento cuando metieron los cereales, entonces el cereal tiene trigo, tiene gluten, y la enfermedad celíaca produce estreñimiento por el gluten. Entonces, si uno está haciendo una entrevista acuciosa, va diferenciando cuál es la causa. A veces cuando los meten al jardín, también se separaron los papás, se murió la abuela, se les murió la mascota, nació un hermanito, entonces hay cositas que vamos como sumando en la pregunta que le hacemos a las mamás para saber cuál fue el gatillante o qué es lo que está pasando, por qué tienen estreñimiento. Doctora Mayra, ¿usted también es quirúrgica? No, realmente los gastroenterólogos somos clínicos. Lo más quirúrgico que Todos hacemos, los gastos son clínicos solamente. sí, lo más quirúrgico que hacemos es gastrostomía, que es por endoscopia. Ajá. Pero quirúrgica no. Bueno, digamos, apoyamos con los cirujanos pediatras cuando ocurre un caso por el que te hablé. Si uno es enfermedad de Hispro, cirujano pediatra interviene allí. Ahora hablaba usted del enema y me quedé pensando, un niño que le tiene que hacer mucho enema, ¿no es eso contraproducente para su ano, para su sistema en sí? Bueno, hay niños que realmente hay que hacérselos, pero hay formas de hacer una desimpactación. Si un niño está impactado, lleno de heces en la ampolla rectal, entonces uno puede hacer una desimpactación oral o rectal. Entonces, a veces, como llegan, han hecho muchos lavados, los niños tienen pánico a que les vuelvan a hacer eso. Entonces, uno da megadosis del laxante oral para que se vuelva líquido y hacer que el niño, pues, evacúe toda esa cantidad de popó que tiene retenida hace tanto tiempo. Sí. Doctora, ¿podemos hacer un salto con garrocha? Cuénteme. Sí. ¿Qué es para usted un niño? ¿Un niño? Sí. Un niño es la esperanza. Un niño, pues yo te conversaba antes que cuando estaba en el rural, cuando yo estaba estudiando medicina, me gustaba todo lo que quería estudiar. Todo lo que estudiaba, todas las rotaciones que hacía. Cuando llegué a pediatría, pues como que no me impactó, me dolía mucho pues que el niño se enferme. Y cuando llegué al rural, pues yo creo que el niño te llama porque es la semilla a la cual tú estás empezando a escribirle algo. Es una creación de Dios, de donde pues todos fuimos niños, y es un ser al que hay que transmitir cosas muy lindas, tanto culturales, espirituales, como procedemos de Dios, pues hablarle también de Dios, ¿sí? Y hablar que el mundo no es el caos que siempre se ve en medios de comunicación, o incluso a veces en la misma casa, desafortunadamente. En este medio de comunicación no se ve el caos. Bueno, no se ve. Aquí siempre se ven cosas como esta. Doctora, muchísimas gracias, ha sido muy amable por esta charla. Esperamos volver a articular un programa interesante porque pues esto de la gastronomía pediátrica, gastroenterología. Perdón, claro, estoy diciendo una cosa que gastronomía dije yo. Bueno, ahí entra la nutrición. Sí, también, claro, por supuesto. Muchísimas gracias, ha sido usted muy amable. Gracias, Jairo. Gracias por haberme invitado. Gracias. La doctora Mayra Patricia Sánchez, hoy hablándonos de salud y especialmente de gastroenterología y de nutrición pediátrica.